Hoy voy a compartir historias de excursionistas que se adentraron en la naturaleza, pero no lograron salir con vida. Cuando un excursionista desaparece, casi siempre quedan muchas preguntas sin respuesta. Si nunca logran encontrarlo, esas preguntas simplemente se quedan ahí, flotando en el aire. Pero incluso cuando logran recuperar el cuerpo, muchas veces no se obtiene una imagen clara de lo que realmente ocurrió. Y eso es exactamente lo que pasa en las historias que te voy a contar hoy. Aún después de que se encontraron los cuerpos de estos excursionistas, los investigadores, sus amigos y sus familias se quedaron con más dudas que respuestas, y en algunos casos, incluso con más preguntas que antes de encontrar los cuerpos. Desde un hombre hallado sin vida, a varios kilómetros del sendero, sin nada en los pies, hasta una mujer que comenzó su caminata en un camino muy transitado y terminó en una zona tan inaccesible que tuvieron que sacar su cuerpo en helicóptero. Estas historias son frustrantemente confusas. Y para empezar, vámonos al estado de Colorado. Pero antes de que nos vayamos a Colorado, solo quiero decir que más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. De verdad, me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con la historia. En marzo de 2014, un médico llamado James McGrogan, aunque la mayoría lo conocía como Jim, decidió tomarse unas vacaciones y viajar desde Indiana hasta Vail, Colorado, para disfrutar la belleza de las montañas rocosas a finales del invierno. Jim tenía 39 años y además de ser doctor, era un excursionista experimentado. El 14 de marzo, él y 3 amigos comenzaron una caminata de unos 14 kilómetros hacia un refugio conocido como Eisenman-Hut. Aunque en muchas partes del país marzo ya huele a primavera, en las montañas altas de Colorado eso no aplica. Aquel día, las montañas que rodean Vail todavía estaban cubiertas de nieve. En algunas zonas había varios metros acumulados. Sin embargo, a diferencia de muchos otros casos trágicos en la montaña, Jim estaba muy bien preparado para el clima. Llevaba ropa térmica, equipo para pasar la noche, un teléfono, un dispositivo GPS y equipo especializado para nieve, como un detector de avalanchas y un equipo de snowboard de travesía. Después de caminar juntos durante aproximadamente 1 hora y media, Jim decidió separarse del grupo. Esto ocurrió cuando estaban a unos 8 kilómetros del refugio. Sus amigos querían descansar un rato, pero Jim prefirió seguir. Su plan era encontrarse con ellos más adelante en el refugio o que ellos lo alcanzaran en el camino. Pero el destino tenía otros planes, y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Los otros excursionistas llegaron al Eisenman-Hut en la tarde, y se alarmaron mucho al ver que Jim no estaba allí. De inmediato reportaron su desaparición y se organizó una operación de búsqueda y rescate. Durante 3 días lo buscaron por tierra, con motos de nieve y también con helicópteros. No encontraron ni una sola señal de él. Lo único que lograron detectar fue que su teléfono dio una señal ese mismo día, pero después ya no volvió a registrar actividad. Tal vez se apagó, o tal vez se quedó sin batería. Buscaron y buscaron, pero nada. Y para el martes 18 de marzo, el clima empeoró tanto que tuvieron que cancelar la búsqueda. Durante semanas, nadie supo qué había pasado con Jim. Era como si se lo hubiera tragado la montaña. El hallazgo. Pero el 3 de abril de 2014, 20 días después de que se le vio por última vez, un grupo de esquiadores que estaban en la zona de Booth Falls hizo un descubrimiento impactante. Un cuerpo sin vida al fondo de una pendiente helada. Pronto se confirmó que era el doctor James McGrogan. Su muerte fue catalogada como accidental, probablemente causada por una caída. Y hasta ahí, uno pensaría que la historia terminó. Pero en realidad, su hallazgo solo abrió más preguntas. Preguntas que, hasta donde yo sé, siguen sin respuesta.
La primera cosa extraña es dónde encontraron su cuerpo. Estaba a unos 8 kilómetros del sendero original que él y sus amigos estaban recorriendo. Hasta donde se sabe, no hay ningún camino que conecte directamente ambas zonas. ¿Cómo fue que terminó tan lejos? De hecho, estaba a solo 2,5 kilómetros de otro inicio de sendero completamente distinto, el Booth Falls Trailhead. Y aquí es donde uno se pregunta, cuando se dio cuenta de que estaba perdido, ¿por qué no simplemente siguió sus propias huellas en la nieve para volver al camino? Ya sé, no es tan simple como suena, pero si tenía un GPS, un celular, equipo de nieve y sobre todo, experiencia, ¿qué fue lo que falló? Otra cosa que no cuadra es que su teléfono fue encontrado dentro de su mochila. Hay una fuente que dice que sí había señal en el área donde lo encontraron. No puedo confirmar que eso sea cierto, pero si lo es, ¿por qué no intentó pedir ayuda? Y aunque no hubiera tenido señal, seguía teniendo un GPS. Tal vez no era de esos con botón de emergencia, pero aún así, servía para orientarse. Con el GPS, el teléfono y sus huellas en la nieve, ¿cómo terminó tan desviado? Tal vez estaba desorientado por hipotermia, o tal vez sufrió alguna herida, o simplemente entró en pánico. No lo sé. Pero lo más desconcertante de todo es lo que sí y lo que no llevaba puesto cuando encontraron su cuerpo. Recordemos que Jim llevaba un equipo de snowboard dividido para travesía. Cuando lo encontraron, tenía puesto el casco, pero no llevaba ni guantes, ni chaqueta, ni nada en los pies. Nada. Su tabla fue encontrada cerca de donde estaba el cuerpo, pero sus botas jamás aparecieron. ¿Se le salieron al caer? Podría ser. Pero entonces, también se le salieron los guantes y la chaqueta. Tal vez. Pero suena demasiado extraño. Y esta siguiente historia es igual de extraña, por razones algo similares pero también muy distintas. El 25 de septiembre de 2018, Susan Clements, de 53 años, salió de excursión por el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes junto a su hija de 20 años. Madre e hija recorrieron el Clingmans Dome, que se alza justo en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, y es, de hecho, el punto más alto de Tennessee. El sendero de los Apalaches pasa por aquí, y hay una carretera que llega hasta la cima de Clingmans Dome, por lo que, aunque sea una montaña, es uno de los lugares más concurridos que te puedas imaginar. Susan y su hija partieron a media tarde por el sendero Forney Ridge. Pretendían subir hasta la cima de Andrews Bald, a unos 3 kilómetros de ida y vuelta, y luego regresar al punto de inicio, que está muy cerca del aparcamiento. Después de llegar a Andrews Bald, emprendieron el camino de regreso. Poco después, la hija decidió adelantarse para subir rápidamente al mirador de Clingmans Dome, a escasos metros del coche. Susan prefirió seguir al paso de siempre. Quedaron en reencontrarse en el aparcamiento cuando ambas hubieran terminado. Pero Susan Clements nunca apareció. Su hija cumplió el plan. Esperó, y ante la ausencia de su madre, regresó por el Forney Ridge para buscarla, sin éxito. Finalmente, hacia las 5 de la tarde, presa del horror, denunció la desaparición a los guardaparques del parque y se movilizó la búsqueda. Aquella noche y al día siguiente, los equipos rastrearon los alrededores de Clingmans Dome y Andrews Bald, sin hallar rastro alguno. Pronto ampliaron la operación. Llegaron a participar 125 personas, perros de rescate, drones y helicópteros. Incluso cerraron la carretera que sube a Clingmans Dome, y Verizon instaló una torre celular provisional para facilitar las comunicaciones. Tras 6 días de búsqueda, habían recorrido más de 800 kilómetros de senderos y peinado más de 26 kilómetros cuadrados de terreno agreste, fuera de ruta en cuadrículas, entrevistando a decenas de excursionistas, incluidos quienes atravesaban el Apalaches. Y a la mañana del 2 de octubre, seguían sin pistas. La familia de Clements apenas habló con la prensa durante la búsqueda,
salvo para decir en una ocasión que Susan era una madre maravillosa de 3 hijos. Pero más tarde, ese mismo 2 de octubre, se confirmó la peor noticia. Encontraron el cuerpo de Susan. Aunque eso aclaró algunos puntos, planteó muchos más, porque el lugar donde apareció resultó francamente extraño. Su cuerpo estaba a unos 3,2 kilómetros al oeste de Clingmans Dome y a unos 1,2 kilómetros al sur del Sendero de los Apalaches. Parece poca distancia, pero el terreno es de gran altitud, extremadamente espeso y difícil de atravesar si no vas por un sendero limpio. Tan inaccesible era la zona que tuvieron que usar un helicóptero para extraer el cadáver. ¿Cómo acabó allí? Desde el aparcamiento hasta el punto donde la hallaron, solo hay 2 rutas oficiales, ambas muy marcadas y con señales. Si Susan se desvió, debería haber dado con un cruce del Forney Creek Trail, y ahí, de haberlo reconocido, las indicaciones la habrían llevado de vuelta a Clingmans Dome. Quizá la hipotermia la desorientó, o pensó que descendiendo hacia el agua encontraría un camino, como suelen hacer muchos perdidos. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza cómo ni por qué terminó exactamente donde la encontraron. Y honestamente, probablemente nunca sepamos la respuesta a esa última pregunta, ni a otra que también queda en el aire. Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.